di cuenta en el momento. Porque 1 metro es la altura esta, la altura máxima a la que llega el objeto. Ah, claro. Entonces tendría que calcular primero esta distancia, a qué distancia equivale, y después recién hallar la aceleración. Ah, ¿y cómo se calcula la distancia esa? La distancia, déjame ver qué hice, el ángulo acá volví a colocar, acá. Bueno, como tenemos esta altura, la altura máxima que es de 1 metro, Sí. y tenemos el ángulo, eh, yo te mencioné de estos problemas. Bueno, resulta ser que este es el problema en el que tenemos que hallar esta distancia utilizando trigonometría. Tenemos el ángulo, Ah, cateto opuesto, y nos falta la hipotenusa. sí. Entonces, como tenemos el opuesto, tenemos que utilizar seno del ángulo. Sí. Tuve que hacer el dibujito. Y acá está hipotenusa, cateto opuesto sobre... Bueno, seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejando la hipotenusa te da cateto opuesto sobre seno del ángulo. Y el resultado total te da 2 metros. Avísame cuando copias todo. Sí. ¿Se entiende, verdad? Fue necesario hacer Sí. el gráfico. Sí. Listo. Lo que sí, ¿cómo se...? Ah, no, 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 no. ¿Estás ahí? Acá puse. El objeto recorrió 2 metros hasta detenerse. Anteriormente calculamos mal la aceleración por considerar distancia igual a 1 metro. Después, si volvemos a hacer lo que ya hicimos, fíjate que anteriormente calculamos la aceleración, pero acá pusimos x 1 metro. Bueno, en realidad es 2 y te da otra aceleración diferente, negativa. O sea, nuestro procedimiento estaba bien el viernes. Ahí nada más erramos. Para la aceleración, acordate que utilizamos la ecuación esta complementaria. ¿Por qué da negativo ¿Por qué se si se detiene, sí? multiplica el signo? ¿O no se multiplica el signo con el Fíjate que 2? el signo ya es de la fórmula. Ah, Si tu velocidad que calculamos anteriormente te daba negativa, ahí sí el signo le va a multiplicar a ese negativo, a ese menos. Pero este no, este queda de la fórmula. Sería así, a ver, vamos a ponerle bien. Inicial acá. Así sería. El cuadrado solamente a la velocidad. y entonces la fuerza de rozamiento, ¿cuánto te dio? Y ahí sí te da 10. Fíjate, hacemos todo lo mismo que hicimos la vez pasada. Fuerza, sumatoria de la fuerza en X igual a fuerza de rozamiento negativa menos el peso en X igual a masa por aceleración. Despejando, te queda que la fuerza de rozamiento es igual a menos el peso en X menos la masa por aceleración. Peso en X es peso por el seno del ángulo de 80. Eso nos dio la vez pasada. 80 por el seno Sí, del ángulo. Menos la masa que es de 8 kilogramos por la aceleración. Fíjate que la aceleración es negativa. Menos por menos te da más. 8 por 6,25 te da 50. Y esto ya calculamos la vez pasada, 40.
Ahí está, listo. Perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que quedó No, bien? ¿Sí? El procedimiento entonces estaba perfecto la vez pasada. Solamente la aceleración teníamos que cambiar. sí. Después creo que había otro problema. A ver, no recuerdo dónde. Este. Creo que era este. Bien. Para este problema, déjame ver dónde lo guardé. 58, ¿cuál es el 58? Creo que hicimos ese. Ah, bueno, está entonces. El otro problema, no sé dónde lo guardé. Bueno, vamos a ver otro mientras y voy a buscar el material ese, donde lo dejé. Bueno, ¿Por cuál seguimos? Decime un poco. Este es el 62, 63. ¿Que le ve el 63 o pasar a otro tema? eh, bueno, el 63. Dale. Tenés un trineo que se desliza 100 metros. Plantearlo un ratito, yo busco mientras el material, ¿te parece? Bueno, Dale. Creo que es este. Acá encontré el material. bueno. Te muestro un ratito, así pasamos al otro. ¿Te acuerdas de este? ¿Verdad? Sí, Bueno, en este calculamos el trabajo realizado con las áreas, ¿sí? sí. Y bueno, para resolver este, que el problema era en la velocidad y en la energía cinética. Te preguntaban, a ver, ¿dónde está la pregunta? ¿Dónde la energía cinética es mayor y dónde menor? Algo así preguntaba acá. Determina en qué posición el cuerpo tendrá un valor máximo de energía cinética y en cuál un valor mínimo. Y después, en cuál o cuáles posiciones su velocidad es 1 metro por segundo. En esos dos quedamos. Bueno, tuve que hacer un gráfico de nuevo para entenderlo. Hasta acá hicimos todo bien. Sí. La primera parte no tuvimos problema. Para calcular la velocidad, tenemos que despejar, ¿verdad? De trabajo igual a energía cinética. Acá está. Trabajo igual a energía cinética. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Sí, sí. Bueno, da 2,5 joules cuando tu velocidad es de 1 metro por segundo, que es lo que te pregunta en el punto, el C. Eso hicimos. Hasta ahí llegamos. Sí. Después tenemos Sí, hasta que, ahí llegamos. sí, trabajo igual a fuerza por distancia, pero a nosotros nos pide el problema a qué distancia, a qué valor de X nos pide el problema, a qué valor de X va a tener esta velocidad. Y entonces acá lo que calculamos es que utilizando esas ecuaciones que vos tenés, es en qué trabajo, o sea, qué valor del trabajo se va a tener una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces tenemos que buscar en qué parte del gráfico nos da 2,5 joules, porque ahí vamos a estar seguros de que en ese Ah, trabajo va a sí, tener. eso me explicaste, ¿eh? Perfecto, sí. Pero Eso no sí. nos daba, ¿sí? Fíjate que hay un gráfico, esto de positivo, esto de negativo, eso sí lo explicamos, ¿verdad? Sí. Bueno, para que quede claro esto, bueno, volví a copiar las consignas. Lo único que hice fue eh, una tablita. Hasta acá vos calculaste 0,5 joules, ¿sí?
hasta acá 3 Sí. joules, en total sería 3,5. Acá otros 0,5 más, sería 4 en total. Acá se le va restando ya 0,5, sería 4 de este, menos 0,5, sería 3,5, ¿verdad? Después le resta este Ah, 3. Claro, fíjate que va restando hasta que acá es 0. sí, ¿Te das cuenta de eso? sí. Bueno, hice la tablita acá. Para las diferentes distancias, de 0 metros a 10 metros, cómo fue variando el trabajo. 0, 0,5, 1,5, 2,5, no sé si te das cuenta. Sí. Y de esa forma sacamos rápido el problema. Fíjate que nosotros necesitamos buscar 2,5, no, acá, 2,5 joules. Y 2,5 joules nos da a los 3 metros y a los 7 metros. Sí. Y acá el problema dice a los 2,9 metros y 7,1. Bueno, aproximadamente 3 y aproximadamente 7. Ah, o Esto sea creo, que sí nos da. sí, sí, creo que te da así para perderte un poco nada más. Claro. Pero es 3 y 7. Y ahí se ve bien, ¿viste? No sé si que Sí, sí. es re O práctico. sea, era lo que hicimos, Sí, solo que sí, estaba, le faltaba un poco. exactamente, sí. Y con la energía cinética lo mismo. Acá como recién empieza el recorrido, el trabajo es cero, la energía cinética es mínima. Hasta acá, la mitad, ¿te acuerdas que nos preguntábamos por qué en la mitad? Bueno, pasa que si vos sumás todo el trabajo que hizo hasta acá, hasta 5, en 5 hizo 4 joules de trabajo. Claro. Entonces ahí la energía cinética es mayor. Fíjate que en 4 es mayor, después disminuye de nuevo. Hasta 10 donde es cero. Sí, Entonces acá te da la máxima energía y acá las mínimas en 0 y 10, que es la respuesta acá del punto B. sí. Te envío esto. Bueno, sí. Voy a guardar de nuevo porque se actualizó mi Word y me está guardando en la nube. Y yo no quiero en la Ah, nube. Bueno, ahora sí pasamos al otro. ¿Tenés alguna pregunta sobre este problema? no, ninguna. Bueno, ahora sí seguimos con este. ¿Sacaste los datos? ¿O no te di Sí. tiempo para que leas? No, sí saqué los Ah, datos. bueno, genial. Un trineo se desliza. Voy a anotar ahí. 100 metros en la distancia entonces. Por una colina que forma un ángulo de 30 grados. Bueno, entonces tenemos el ángulo. Plano inclinado de nuevo. Sí, Con horizontal. Parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero, ¿sí? Y llega a la base de la colina con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces tiene velocidad final igual a 20 metros. Y te pregunta qué porcentaje de su energía mecánica se ha perdido por el rozamiento. Sin embargo, no te dice, no te da ningún dato sobre la fricción, ¿viste? sí. No te O sea dice, que no hay rozamiento. no hay rozamiento, no, no hay. Y la Ninguna de las energía teorías. potencial es cero. Y sí. Ah, espera, espera, vamos a analizar. Ah, ahí está. Tenemos que volver a hacer como hicimos la vez pasada, como hicimos en el punto anterior del plano inclinado. Ah, Sí o bueno. sí. Está pensado para eso. Se ve. Entonces vamos a hacer un triángulo de nuevo. A ver si funciona. Ahí está, perfecto.
Tenés tu triángulo con un ángulo de 30 grados y acá te da la distancia que es de 100 metros. Esta, la hipotenusa te da. ¿Te das cuenta? Sí. Que vamos a sacar la altura, La altura, sí. pero ¿para qué nos serviría la altura si la energía potencial es cero? O la energía potencial inicial es cero. La energía potencial inicial no va a ser cero porque está partiendo de una altura. Acuérdate que la energía potencial depende de la altura. Si tiene ¿Y por qué altura, dice es nula? a ver, déjame ver. ¿En dónde? Ahí considera energía potencial nula en la base de la colina. Claro, en la base sería acá abajo. Ah, ah, Es bueno. decir, lo que nosotros esperamos es que ¿cómo se llama esto? El que está, a ver, El trineo. el trineo. Que el trineo tenga una energía potencial acá arriba y no tiene energía cinética porque su velocidad es cero, ¿verdad? Sí. Entonces toda esa energía potencial se va transformando a medida que cae, a medida que baja, en energía cinética. Entonces acá, en la base de la colina, la energía potencial va a ser cero, es decir, se va a perder toda esa energía. Y si la energía mecánica se conserva, entonces vamos a tener acá que la energía arriba es la misma que la de abajo. Pero como dice que se Ah, pierde, haciendo los cálculos vamos a ver que es menor la energía ah, mecánica. bueno. Y ahí es donde tenemos que ver por qué se perdió, en qué cantidad. Y si no tenemos la masa, ¿cómo hacemos? Y bueno, en ese caso lo que podemos hacer es dejar la energía en función de la masa. Ya te muestro entonces, qué buena pregunta, la verdad que muy buena. Déjame ver. Vos tenés que, a ver, vamos a plantear arriba, ¿te parece? Sí. Ponemos punto A arriba. Bueno. Punto. Vamos a analizar entonces la energía mecánica en A. Así le voy a poner. Como arriba no tenés energía cinética, es exclusivamente energía potencial. Vamos a poner energía potencial. Y esto es igual a, como dijiste vos, masa, gravedad, altura. H le pongo. Como no tenemos masa, y esto se suele hacer, borré el otro sin querer, vamos a dejar la energía en función de la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a plantear así, a ver, energía mecánica en A, vamos a dividir por la masa. Te queda así, te queda energía sobre masa, ¿sí? Sí. Es igual a esto de acá. Pero como dividimos por la masa, nos va a quedar solamente gravedad H. ¿Te parece? Sí. Vamos a calcular así. Como la masa es constante, y si la energía mecánica se conserva, en A, en B también debería ser la misma. Entonces nosotros podríamos plantear que la energía mecánica en B sobre la masa, como es constante tiene que dar lo mismo, repito, acá es exclusivamente energía cinética, entonces sería un medio, de la masa ya no porque dividimos por la masa, pero sí por la velocidad al cuadrado. ¿Te parece? Sí. Esta masa que debería estar acá, ahora está acá, pasó dividiendo. Acá lo mismo. O sea, ahora es en el B, en punto B, digamos. Sí, en B. En A solamente tenemos energía potencial, en B te dice que es nula, acá abajo, por lo tanto solamente tenés energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, entonces acá podríamos calcular, es 10 metros sobre segundo al cuadrado y nos falta la altura. Vamos a calcular la altura entonces, H. ¿Cómo calculamos? Con trigonometría. ¿Te animás a hacer un ratito? Sí. Dale. Tenés cateto, necesitas cateto opuesto y tenés hipotenusa. Seno sería, ¿no? Sí,
50 me da. Bueno, voy a hacer así nomás. H igual a 50 metros. Ahí está. Reemplazamos acá entonces. ¿Esto copiaste o no todavía? Sí, ya copié. Ah, qué rápido. Bueno, entonces multiplicamos acá por 50 metros y ahí nos va a dar la energía mecánica sobre la masa. Y nos daría solo... Queda una unidad rara, ¿sí? Lo que podemos hacer Sí. es, como sabemos que si hubiésemos multiplicado por la masa daba joule, podemos dejarle en joule, pero como le sacamos la masa, le dividimos por kilogramo, ¿te parece? Esa sería la forma correcta de plantear. Bueno. Da 500, ¿sí? Acá podemos calcular y ver si es que no da lo mismo. Si da lo mismo, quiere decir que no existió el rozamiento en ese problema. Bueno. Doscientos da. Se perdió entonces. Acuérdate que esto tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Lo elevaste? Sí, lo elevaste. Sí, sí, sí. Sí. Estoy viendo que sí. Igual a 200 joules sobre kilogramo también. Sí. Bueno, entonces se perdió. Y ahora tenemos que ver, a ver qué nos pide. Dice el porcentaje de energía potencial, no, nada que ver. El porcentaje de su energía mecánica que se ha perdido en el rozamiento. Bien, ¿qué porcentaje sería? Podemos hacer con regla de 3 simple, como quiera. ¿El porcentaje es dividido 100? ¿O Sí, cómo? vamos a plantearlo como regla de 3 simple. Sí, sería dividido 100. Bueno. Tenemos que el 500 joules sobre kilogramo es el 100%, ¿verdad? Es el 100%. Y nosotros queremos saber 200 joules sobre kilogramos igual a qué porcentaje equivale. No sabemos. X. Da 40. Entonces, perfecto. 40%. Ya está. Está entonces. Sí. Bien. Copiaste No todo, sé qué está irá todo la perfecto. respuesta, pero creo que está bien. Dale. Puedes fijarte si quieres. Bueno. Me fijo también yo rápido. ¿Cuál era? ¿Qué problema es el 63? 63. 60% dice. Dice 60. Bueno, vamos a ver entonces qué pasó. Sí. Dije 60, pero a ojo nomás. A ver, a ver, a Para darme ver. cuenta que si son 500. O sea, la mitad sería 250. Calculadora. Acá está mi calculadora. A ver. Claro. A ver, hay que plantear acá. Hay que ver. Fíjate un poco que nosotros calculamos qué porcentaje equivale a 200 joules sobre kilogramo, ¿verdad? Sí. Pero ese 200 joules sobre kilogramo es la energía mecánica acá abajo. ¿Me seguís? Mm. Quiere decir que Sí. ese 40% es el que tiene acá abajo. No es el que se perdió. Mm.
Ah, Habría que plantearnos. Menos mal que vimos la respuesta. O sea que tendrías que. Sería 100 menos 40. Claro. Y ahí sí. 100% menos 40. Hay otras formas de calcular, ¿sí? Podrías haber restado la diferencia de esta, 500 menos 200, y ver a cuánto equivale el, los 300 joules que te van restando, sí, por ejemplo. ¿Está? sí. Bueno, ¿alguna pregunta? No, Bueno, siguiente. ¿Cuál querés hacer? ¿Ya tenés fecha de examen? no me dan, pero estiman que puede ser o diciembre o febrero. Ah, bien. Tiempo. Tenés tiempo entonces. Sí, sí, Puedes resolver. tenemos tiempo. Viste que como no sabemos con qué nos vamos a encontrar, la única alternativa es resolver muchos problemas. Ir resolviendo y Sí, resolviendo, sí. Mientras más te prepares, mejor. y resolver finales también una vez que terminemos Ah, los cierto, temas. cierto, cierto, sí. Que están los finales también. Pero, no, mira, no creo que sean tan difíciles así, ¿eh? O sea, no creo que sean más difíciles que esto. No, Porque estos ya tienen su cierto grado de dificultad. sí, ¿Seguimos con este? sí, Bueno, para elevar un cajón hasta una terraza ubicada a 5 metros de altura, un hombre utiliza un plano plano inclinado, inclinado. sí, colocando entre el piso y la terraza. Apoya el cajón sobre el plano y lo empuja. El cajón parte del reposo y se detiene al alcanzar los 5 metros de altura. Se desprecia el rozamiento entre el cajón y el plano, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. La energía del hombre debe, la energía que el hombre debe entregar al cajón depende de la inclinación del plano. Ah, bien, es teórico este. La energía mecánica del cajón no cambia. La energía mecánica que gana el cajón depende de su peso y de los 5 metros de altura. La energía que pierde el hombre es igual a la que gana el cajón. El trabajo de la fuerza que ejerce el hombre sobre el cajón es mayor que la variación de la energía mecánica que experimenta el cajón. Y bueno, la fuerza que actúa sobre el cajón son dos: peso y la fuerza que ejerce el hombre. Vamos a analizar eso. Ese es bien teórico. Sí, Si ya sabes la respuesta, me decís. Yo no sé. Voy a plantear voy a hacer el gráfico. Vamos a ver el gráfico este que está acá. Ah, pero este está al revés. Bueno. Vamos a plantear entonces. 5 metros de altura sería el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? sí. 5 metros de Y el altura. ángulo no lo da, creo. No, es genérico. Es un ángulo alfa, digamos. Vamos a ver entonces la energía que debe entregar el hombre. Acá hay algo que no me cierra del todo. No te dice si el hombre hace una fuerza constante o cómo es la fuerza del hombre. Eso no te dice. Solamente te dice que se desprecia el rozamiento. No me dice tampoco si la velocidad con la que sube es constante. Bueno, pero parte del reposo.
eso sí, estamos seguros de que parte del reposo. Y para mí sí es constante porque se detiene al alcanzar los 5 metros de altura, dice. Para mí es constante. Interesante. Porque fíjate que parte del reposo y se vuelve a detener cuando llega a los 5 metros de altura. Sí. Si parte del reposo, acá su velocidad es 0. Y si se detiene arriba, también es 0. Entonces, se le dio una fuerza, se aceleró y después se fue desacelerando. De nuevo, Sí. se fue frenando. Pues ahí tenemos que pasa que está abierto a muchas suposiciones, ¿viste? Podemos suponer Sí. que la velocidad fue máxima en el medio, en el centro. Acá más o menos. Fue máxima. La fuerza entonces no fue constante, tuvo un sentido al comienzo, un sentido positivo. Cuando alcanzó el centro, empezó a frenar, entonces la fuerza fue disminuyendo hasta que hasta que fue nula, digamos, a los 5 metros. Sí. Todo eso podemos suponer. Como no nos da más información, podemos pensar eso. Bueno. Mira, la primera podemos responder así, con eso poco que analizamos. La energía que el hombre debe entregar al cajón depende de la inclinación del plano. ¿Depende de la inclinación del plano? ¿Será? Para mí no. No, no aparece. Si vos ves la energía, tanto la energía cinética como la potencial, no dependen del ángulo. Sí. Entonces ese no. No. Entonces, siguiente, la energía mecánica... Espera que cambie, está mi compañero. A mayor Bueno. ángulo no hay mayor altura. No, la altura es 5 metros constante, fija. Constante. Sí. Después, la energía mecánica del cajón no cambia. ¿Puedes responder Ese eso? tampoco. Ese Exactamente. tampoco. No, como no hay rozamiento, no cambia. Pero entonces, ¿cambia o no cambia? No, no cambia. No cambia, entonces es verdadero. Cambia, digo, cambia. Energía mecánica, acordate, mecánica. Sí, para mí sí cambia. La energía mecánica, acordate, en los anteriores cambió, en todos estos problemas cambió. Que cambie quiere decir, acordate, que la energía mecánica arriba no es la misma que la de abajo. Eso quiere decir que cambia. Sí, sí, sí. Pero por lo general, cuando no hay fricción, cuando no hay rozamiento, se conserva la energía mecánica. Es el principio de conservación de la energía, que lo hablamos en la clase pasada. Quiere decir que la energía mecánica se conserva en cada uno de los puntos siempre que no hay rozamiento. Y acá te dice que se desprecia el rozamiento. Y pero en el anterior tampoco había rozamiento y no cambió. En el anterior Y sí había rozamiento. cambió. ¿Te acuerdas que te pide que calcule el rozamiento? Era de 10 newton. Y en No, este, pero el otro, pasa el que que hicimos recién. sí había rozamiento. No te dice de cuánto es, pero en realidad sí había. A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál era? Este. Mira, ¿qué porcentaje de su energía mecánica se ha perdido por rozamiento? Te dice. En el del trineo. Y pero puede cambiar igual aunque no haya rozamiento, ¿o no? A ver, vamos a ver. Vos tenés una energía potencial, bueno, acá, la energía mecánica es exclusivamente energía potencial, ¿verdad? Porque no tiene Sí, velocidad. Acá no tenía velocidad, era solamente altura. Y te dice que al bajar pierde la energía potencial y acá se hace cero, se vuelve cero. Y acá entonces sí. te queda exclusivamente energía cinética, que depende de su velocidad. Puede perderse, si no hay rozamiento, puede perderse por ejemplo, en luz,
en sonido, en otra forma de energía, digamos, en viento, bueno, se hace mover una capa de viento, digamos, sopla cuando cae. De esa forma puede perderse energía. Pero fíjate que la luz o el calor, si se pierde en forma de calor es porque hay fricción. Si no hay fricción, no hay calor. El calor es exclusivo de la fricción. Si es sonido, el sonido también depende de la fricción. O depende de algo que vibre o algo que se mueva del contacto, depende. ¿Sí? Si no hay Sí. fricción, no puede haber contacto, no puede hacer vibrar, digamos, a la superficie ni al aire porque no hay fricción. Entonces no hay otra forma de perder la energía. Entonces esa. Se conserva, sí, se tiene que conservar. Vamos a ver si nos dice, después fíjate, a ver, tenemos poco tiempo, pero fíjate un poco si en el apunte de Asimov nos dice principio de conservación de la energía. Debe decir, ¿no lo leíste? ¿No lo No, viste en algún lugar? no lo vi. A ver, vamos a fijarnos un ratito rápido. Y capaz dice. Buscar con este. Conservación, acá dice, acá, conservación de la energía. No. Supone que sostengo una cosa a un metro del piso y la suelto en el dibujito acá, objetos caen. Al principio la cosa tiene velocidad inicial cero, pero resulta que cuando toca el piso tiene una velocidad final v. Es decir, que inicialmente la energía cinética valía cero y al final no. A ver, quiero acá. Acá. Energía potencial, los cuerpos que están... No, quiero la conclusión acá. ¿Qué saco de acá? Que un cuerpo que cae está a una determinada altura, tiene energía. ¿Esa energía es igual al trabajo? No, eso no. ¿Dónde está el principio? Es el principio, así la energía se conserva siempre que no existe energía potencial, nada más te dice. Fuerza conservativa, a ver, no, es otra cosa también. Tiene que ver con eso, pero no es lo mismo. Fuerza no conservativa. Teorema del trabajo y la energía, a ver. No, bueno, vamos a hacer otro y después lo busco bien. Igual es eso que te digo, ¿eh? No sé si querés anotarlo. Sí. O Se sea que llama... es la respuesta. ¿La segunda? Sí, es una de las respuestas correctas. No, suele ser una respuesta nomás. Así Ah, bueno, que debe ser esa nomás. bueno. ¿Querés que me fije? Sí, fíjate, por favor. ¿Qué número es? 64. Ejercicio. Ah. Dice, la energía mecánica que gana el cajón depende de su peso y de los 5 metros de altura. Bien. ¿La energía mecánica te dice? Sí, Sí, sería ese, la siguiente, sí. supuestamente es ese. Déjame analizar. La energía mecánica que gana el cajón depende de su peso. ¿Y solamente esa te dice que es verdadera? Sí, solamente eso. Es, sí, porque la energía, acá está hablando de la energía potencial, que depende de la altura, efectivamente, y también depende de la masa. Claro. Sí. Y ahora, entonces, ¿por qué este no? Esa es la pregunta. Sí.
O sea, en la realidad no se cumple el principio de conservación de energía, se pierde realmente por calor y toda esa cosa. Pero en el caso ficticio en el cual no hay rozamiento, sí tiene que cumplirse eso. O sea, deberían ser las dos Mm, correctas en todo caso. claro, La energía que pierde el hombre es igual a la energía ganada por el cajón. ese no, para mí. El trabajo de la fuerza que ejerce el hombre, no, porque el hombre también, si le están empujando, está subiendo con la caja y también debería ganar energía potencial, en todo caso. El trabajo de la fuerza que ejerce el hombre sobre el cajón es mayor que la variación de la energía mecánica que experimenta el cajón. Bueno, si hay variación de la energía mecánica y porque hay rozamiento, por eso parece que el problema está pensado para el rozamiento, pero acá dice Pero que te no hay dice que no. rozamiento. Sí. Sí. Las fuerzas que actúan sobre el cajón son dos, el peso y la fuerza que ejerce el hombre. Y esto es cierto si no hay rozamiento también. Claro. O sea, lo Entonces, está tomando como que hay rozamiento. efectivamente sí. Pero bueno, pasamos a otro. Porque sacando el rozamiento, ¿qué otra fuerza habría? Y nada. O sea, esa también sería correcta. Acá te dice, bueno, acá en este caso te dice que es incorrecto, o sea que no es cierto, si no hay rozamiento. A ver, te dice la fuerza que actúa en el peso. Y sí, tendría que ser correcta también. Tendría que ser correcto. Sí. Y bueno, también tendría que decir la normal, ¿o no? La normal, acuérdate que actúa perpendicular a la superficie y se anula Ah, con la componente del peso. O sea, ya introduce el peso entre claro. las dos fuerzas. Sí, sí. Tiene como sus trampas, digamos, el enunciado. Sí, Si le quitas ese que no tiene rozamiento, se entiende mejor. sí. Cuando vos rendís, te mandan el examen por correo o algo así, o tenés que ir a rendir allá. No, justamente quieren hacerlo presencial, entonces no saben si para diciembre se va a liberar todo, pero es obvio que no. Ujú, Y entonces dicen para febrero, porque sí, quieren que sea el examen sí o sí presencial. bien, Pero si no es así, tienen una plataforma en el campus, digamos, de la UBA, y ahí te sí. mandan el examen y lo tenés que hacer en 2 horas y, y eso. Ah, bien. Bueno. Y después lo mandás y te envían la nota en 2 horas. Ponele. Bien, qué rápido. Claro, porque si te ponen enunciados así, o sea, muchas veces también los profesores se equivocan, ¿viste? Nos equivocamos y por ahí Sí, omitimos algunos datos, algo así. Y cuando es presencial, vos les claro. podés preguntar, digamos, tenés esa oportunidad. Sí, En pero todo cuando caso, no, no tenés a quién preguntarle. claro, en todo caso, cuando respondes, tenés que fundamentar, decir, bueno, acá el enunciado dice tal cosa, entonces yo interpreto esto, se interpreta esta cosa. Se trata de fundamentar cosas y cuando te corrigen, ven tu punto de vista, tu enfoque. Claro, pero no se fundamenta, o sea, es múltiple choice, tenés que Ah, marcar la rayos. opción y listo. Sí, Sí, qué problema. Sí, entonces hay que meditar un rato sobre el enunciado. sí. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, Dale. Una caja de 200 kilogramos se eleva por una oruga. La caja parte de reposo y sube verticalmente durante 10 segundos, al cabo de los cuales su velocidad es 20 metros por segundo. Mediante consideraciones energéticas, calcule la fuerza media que aplicó la grúa, la potencia media que desarrolla la grúa. a potencia no vimos todavía, ¿o sí? No, pero no es tan, o sea, vas a poder resolver igual. Ah, Fíjate bueno. qué tipo de movimiento es. Em, MRUB. Eh, ¿Tiene aceleración? Sí, ¿o no? Sí, tiene aceleración, sí. Que Te durante dice, 10 segundos recorre 20 metros. Eso. perfecto.
Bueno, entonces tenés velocidad inicial, velocidad final, tenés masa y tiempo. Primero te pregunta fuerza media. ¿Qué aplicó la grúa? Ah, no, sube verticalmente es tiro vertical o no? Nada que ver. No, porque está actuando una fuerza y el tiro vertical solamente actúa la gravedad y tiene velocidad inicial. Ah, Sí, buena observación igual. Muy bueno. Entonces, sacamos los datos. Acá conviene, estoy viendo por qué camino llegamos. Acá lo que conviene es... Ah, pero no tiene la distancia, no tenemos distancia. Fuerza media. Porque la ecuación de fuerza que tenemos es trabajo igual a fuerza por distancia, por ejemplo. ¿a la velocidad inicial o la final? Te dice que parte del reposo. Entonces la velocidad inicial es 0. No. Velocidad Y inicial la velocidad 0. final es 20. Sí. Bien, lo que podemos hacer, se me ocurre, ¿Qué significa consideraciones energéticas? y que vos tenés que hacer consideraciones que no aparecen en el enunciado. Ah, Sí. Y tenés que plantearlo bajo el punto de vista de la energía. Entonces tenemos que calcular, o sea, te está diciendo calcular la energía. ah, o sea que tenemos que sacar la cinética. Sí, exactamente, energía cinética y potencial, pero potencial no porque no tenés altura. Así que solamente energía Claro. cinética. Masa entonces 200 kilogramos. Y podemos calcular. A ver. Tenemos entonces que trabajo L es igual a la energía cinética. Al comienzo entonces no tenés energía cinética. No tenés Pero energía al final cinética. sí. Al final sí. Es un medio por la masa que es de 200 kilogramos. 2000 o 200 kilogramos por la velocidad final que tenés también la velocidad final. 200. Perfecto. 200 es 200 por 20. al cuadrado. Todo al cuadrado. Bien. ¿Cuánto de eso? 2000 joule. 2000 joules. Bueno. Sí. La fuerza, si tampoco nos dice que, sí, sí, bueno, la fuerza fue constante, tiene una aceleración efectivamente, porque parte de cero y sube a Y esa velocidad. sacamos la aceleración y después la fuerza, ¿o no? Necesitamos la aceleración si queremos calcular la fuerza. O por otro lado podemos sacar la distancia y... No, pero conviene la aceleración, porque tenemos el tiempo. Sí, Con la aceleración saldría más rápido, sí. exactamente, sí. A ver, ¿cuál es el que viene tiempo? Podemos usar velocidad final, es igual a velocidad inicial. Aceleración tiempo. ¿Que sería 20 sobre 10 o no? Sí, Ah, no, vos lo haces con ese. Yo creí que era velocidad sobre tiempo. claro, y despejad ahí. Ah, Sí, esta es la ecuación, la primera que te dan sí. de las tres. Despejas aceleración, es igual a velocidad sobre tiempo, porque velocidad inicial es cero. Tiempo de 10 segundos, te dicen. Sí.
igual a... 2 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Entonces ya tenemos todo. Sí. Pero no entiendo para qué sacamos la energía cinética, si no nos servía o sí. Déjame pensar un poco. Pasa que la energía cinética, acá la verdad, vos podrías hacer que... Ah, no, sí o sí necesitamos distancia. Porque lo que vos podés hacer es así, mira, trabajo es igual a lo que yo estaba pensando. Trabajo igual a fuerza por distancia. Entonces, vos despejas distancia y te da... vos despejas fuerza y te da que es igual a trabajo sobre distancia, ¿verdad? Porque te pregunta la Sí. fuerza. Pero necesitamos sí o sí la distancia. ¿Podemos calcular? Sí podemos. Por otro lado, también tenés que fuerza igual a masa por aceleración. Ahí está, ahí es mejor. En ese caso sí no tiene sentido la energía, tenés razón. Pero te dice por Ah, medio energético, pues, considerando consideraciones energéticas, te dice. mm. Es más largo considerando la energía cinética y potencial, pero se puede. Tiene que dar lo mismo, ¿eh? Vamos a ver igual. ¿Y ahí qué hiciste? Trabajo es igual a fuerza por distancia Después dije, y fuerza. esto es lo mismo, despeje fuerza, pero a su vez sabemos por la segunda ley de Newton, ¿te acordás? Sí, Que es igual a masa por aceleración. Estas son las sí. dos, por estos dos caminos podemos llegar al mismo resultado. Este es por medios energéticos, por consideraciones energéticas que te dice, y esta es Pero no por la tenemos el segunda. trabajo. El trabajo tenemos solamente la energía cinética. Este voy a cambiar porque este en realidad no es el trabajo total, porque fue ganando también energía potencial, ese es el tema, a medida que subió. Entonces este es solamente Claro. energía cinética. Acá O habría sea que... que no es el trabajo. No es el trabajo, no. Falta todavía, falta agregarle a este, sumarle la energía potencial. Claro, y tampoco tenemos la distancia. Así Claro. que esa no nos serviría. Y es la única, o sea, si queremos calcular por consideraciones energéticas, la única forma es calculando la distancia que recorrió. Ah, Tenemos tiempo, tenemos aceleración, tenemos todo para calcular distancia. ¿Te parece? sí, ¿cómo se calculaba la distancia? ¿Cuál era la Mira, fórmula? puedes utilizar o la ecuación horaria, esa que tiene tiempo al cuadrado, Ah, distancia igual, sí. o la complementaria, cualquiera de las dos, la que vos quieras. Y la que es velocidad inicial más velocidad final por tiempo dividido 2, eso se puede usar. A ver, déjame recordarme un poco, velocidad inicial. Más velocidad final por tiempo dividido 2. Uy, esa es, déjame ver un poco. Me dijiste velocidad inicial más velocidad Sí, final. sí, Después, ¿cuál por tiempo? Ah, este por tiempo. uh, los dos Por por tiempo. tiempo, sí. ¿Solamente este o Los entre dos. paréntesis los dos? Entre paréntesis los dos y eso por tiempo. ¿Y todo esto dividido dos? Sí. Tengo otra fórmula que me la dieron, pero no sé si está bien. Déjame ver un poco de dónde salió esta fórmula. ¿Y no hay aceleración de por medio? No, Y qué raro, che, ¿de dónde salió esta fórmula?
No hay cuadrados, nada tampoco. No. Mm, no sale de una ecuación así, no sale de ninguna de las conocidas por lo menos. Capaz que sea Sí, para un caso no. particular, Claro. pero acá te conviene usar cualquiera de las tres que te dio en el apunte, que aparecen en el apunte. Bueno. O sea, usamos la que es velocidad final al cuadrado y esa. Yo escribí esta, me resulta más fácil con esta, pero puedes utilizar la otra también. Cualquiera de las dos porque tiene todos los datos menos distancia nada más, que es lo que querés calcular. Acá en este caso despejamos distancia, entonces queda igual a velocidad inicial es 0, entonces queda velocidad final al cuadrado dividido 2 por aceleración. Diez me da. Bueno, eso como es distancia te tiene que dar en metros, ¿sí? Sí. Bueno, y ahí puedes calcular por un método. Tenemos distancia y bueno, esa es la altura a la que sube. Sí. ¿Cuál era el punto? Este. Una caja así como es vertical, esta distancia, como es vertical, me estaba pensando que era inclinado, esta es la altura a la que sube. Subió 10 metros. Entonces ya puede calcular la energía potencial. A O, ver. o podrías calcular directamente acá. Bueno, este era de hoy. No, sí o sí necesitamos distancia. Sí o sí necesitamos energía potencial para hacer el trabajo. Energía cinética más energía potencial. Eso queremos hacer. Sí. ¿Te acuerdas la fórmula de energía potencial? Sí. Masa por gravedad por altura. Sí, pues. La masa es de ¿cuánto dice? 200. Gravedad 10. Por altura 10. Y eso da. Y dicen que. 20.000, ¿puede ser? Sí. Joule. Entonces podemos sumar que mucho más 2000 joule. Serían 22.000. Joule. Ese es el trabajo. Ese sí es el trabajo, sí, energía cinética más energía potencial. Porque te dice que al cabo de los 10 segundos la velocidad de 20 metros, sí. Sí, en la altura entonces la velocidad fue de... A esa altura de 10 metros su velocidad es de 20 metros por segundo. Quiere decir que tiene energía potencial y energía cinética. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí. Hay que ver si calculamos todo bien, hicimos todo bien los despejes y los signos, entonces está todo perfecto. Ahora sí, ya podemos calcular. La fuerza. Tenemos la fuerza. Tenemos entonces que fuerza, vamos a utilizar, creo que la escribí por acá. Bueno, vamos a escribir de nuevo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Por X le pongo. Acá está. Y tenemos que la fuerza, que si despejamos fuerza, da trabajo sobre distancia. $2.200 me da. Sí.
¿Qué sería Newton? Sería Newton, sí. Y en la respuesta dice 2400. Nos faltaron 200. Se perdieron por el camino 200 Newton. Bueno, estamos Si cerca, querés, ¿eh? vemos mañana Dale, dale. este problema. Seguimos. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, Que ande muy nos bien. vemos. Chau, chau, Igualmente. chau. Chao.